Kazuha, Kazuha, Kazuha. Hoyoverse no puede nerfear directamente personajes porque en las políticas de los juegos gacha, un producto el cual has pagado, y en este caso como jugadores de Genshin Impact, no solo pagado sino sufrido con tiempo, horas, ansiedad y un montón de horas recorridas en el mapa de Genshin Impact, misiones infinitas de texto y recursos valiosos en vuestra vida, obviamente eso no pueden tocarlo después de que ya lo hayas adquirido. Por eso, cuando modificaron el cargado bugueado de Neuvillette, pidieron enseguida disculpas para el descontento. Pidieron enseguida disculpas tras el descontento de la comunidad y lo arreglaron y restablecieron tal y como estaba, a pesar de que todos sabemos que el cargado de Neuvillette es un bug. No pueden nerfear personajes, o sí. Sí pueden intentar hacerlo, como se ha intentado con Bennett y actualmente es innerfeable. Pero han tratado de cambiar mecánicas alrededor de un personaje como es Bennett y no han podido tratar de hacer algo que están tratando de hacer con Kazuha, que es totalmente distinto. Así que vamos a hablar de ello, lo pueden conseguir y creo que sí hay un nerf directo a Kazuha. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar del vídeo y el canal, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posición al vídeo y yo os regalo una bendición solo por hacer todo esto gratis. Los ganadores están en los vídeos anteriores que no habéis visto, así que ir a ver los vídeos anteriores que no hayáis visto del canal. Cuanto más interactuéis con todos los vídeos de la plataforma, más posibilidades tenéis. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos a hablar del nerf que está sufriendo muy fuertemente ahora Kazuha. Pues bien, es inevitable hablar, aparte del nerf a Kazuha o de, digamos, entre comillas, ataques directos para desplazar a personajes muy fuertes para poder vender los nuevos personajes que vienen más adelante, es inevitable, como comento, traer a la mesa a Bennett. Bennett ocurrió una cosa muy sencilla de explicar y de hecho es lo que sí está ocurriendo con Kazuha y es prácticamente imposible hacer con Bennett. Y es que con Bennett intentaron atacar por la parte que sí puede Hoyoverse, que es cambiar la mecánica general de juego, los enemigos, los cooldowns, el healing, ya que Bennett su mínima limitación es que su healing es a un solo personaje en campo y hasta un máximo del 70% de la vida. Y también intentaron atacar el tema de que Bennett bufa el ataque y trataron de traer pues muchas más mecánicas también con la vida y no con el ataque. Y como digo, enemigos exageradamente grandes que te desplacen fuera del área de la ulti de Bennett, intentaron atacar al área de su ulti, intentaron atacar a que como Bennett te imbuye de piro al personaje dentro de su ulti, pues enemigos de crío y de hidro que hagan que se vaporice, que te peguen un derretido, un vaporizado y te one-shoten y bastantes cosas de este estilo, y Bennett ha salido victorioso de todo ello. Hay un vídeo hablando del canal que está por aquí, que se llama Bennett es un problema para Genshin Impact. No es que sea un problema, pero es un título muy bonito y hablo de todo esto. Bennett es innerfeable. Pues bien, adivinar qué es lo único que no han podido hacer con Bennett y que están haciendo con Kazuha. Atacarle por la parte de sacar personajes que hagan lo mismo o mejor que él. Así es, amigos. No puedes sacar un personaje igual o mejor que Bennett porque desbalanceas el maldito juego. De los 10 mejores equipos del juego, si no contamos con Neuvillette y Mualani porque funcionan con vida, y los equipos de Hyperloom o que no tengan reacciones con Pyro, 7 de los 10 mejores equipos de Genshin Impact llevan a Bennett. No puedes sacar un personaje mejor que Bennett. ¡Todavía! Esperemos que antes de que se acabe Natlan salga el famoso Bennett 5 estrellas. Pues es exactamente lo que está ocurriendo con Kazuha. Kazuha es otro personaje a la par que Bennett de los más poderosos de todo el juego y como existe desde la 1.6, es decir, aparte de los llamados Must Pull 4 estrellas o los jinetes del apocalipsis, Kazuha es el primero de los Must Pull. Kazuha es el personaje más antiguo de la categoría de personajes rotos que todo el mundo debería tener en su cuenta. Es el más antiguo de todos.
y por lo tanto el que más gente tiene, y el siguiente objetivo de Hoyoverse para mejorarse. ¿Esto qué ha pasado con Xilonen? Recuerdo cuando pasó Xilonen que es verdad que no solo había memes de que Xilonen entierra a Kazuha, luego había una disputa, como siempre hay en la comunidad, de mains Kazuha enfadándose mucho, como cada vez que sale un personaje nuevo que mejora lo anterior, los mains del personaje anterior mejorado se enfadan mucho, Raiden con Clorinde, Jutao con Gaming, Xilonen con Kazuha, y así seguirá ocurriendo posteriormente, y es el ciclo natural de las cosas, ya lo conocemos como jugadores de Genshin. Básicamente al final Xilonen sí acabó mejorando a Kazuha, el best in slot del mejor equipo del juego es con Xilonen y no con Kazuha, el segundo mejor equipo del juego, disclaimer para quien no sepa, es el de Mabuika, ¿vale? El de Mabuika es el mejor equipo del juego y es Mabuika, Bennett, Citlali, Mabuika. El segundo mejor equipo del juego comparte a los dos, es decir, Xilonen, Kazuha, que los comparte, y los demás. Y el tercero tiene dos variantes, una con Xilonen y una con Kazuha, que son muy iguales en daño, pero defensivamente es más cómoda la de Xilonen, que son los equipos de Arlequino, que está Arlequino Furina, Kazuha, Bennett, el best in slot antiguo, y el nuevo, que es prácticamente igual en daño, pero más aporte defensivo, que es el Arlequino Citlali, para quien la tenga, y es muy poderosa, Furina y Xilonen. Y Xilonen se sigue repitiendo el best in slot de Mualani, es mejor que Kazuha en el equipo de Gaming y se puede jugar Gaming sin Xianyun, pero con Kazuha o con Xilonen, pues es mejor con Xilonen que con Kazuha, y se puede ir extendiendo esto. Algunos de los comentarios dirán, ay Phil, mira, tal equipo también Xilonen es mejor que Kazuha. Y la historia es que no solo Xilonen literalmente la programaron de forma que haga lo mismo que Kazuha, y que encima si pagas, si eres pay to win o si eres free to play con mucha capacidad de ahorro y mucha suerte, y tienes Xilonen C2, la C2 de Xilonen te da unos buffos increíbles a la mayoría de elementos que reaccionan con Geo, cosa que la C2 de Kazuha solo te da 200 más de maestría a todo el equipo y 200 a sí mismo, que se traduce en un poquito más daño de torbellino y 8% más de bufo de daño elemental, que es Kazuha, 1000 de maestría, 40% daño elemental, 8 segundos, bufo al equipo, muy limitado. Pues con la C2 es 48%, 8% más, que tampoco está del otro mundo, pero existe desde la 1.6. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Pues bien, al igual que con Bennett, se nota un ataque claro. Kazuha es muy bueno porque además de todo lo que hace, junta enemigos pequeños y para muchas salas antiguas del abismo, el tema de enemigos pequeños, de hecho junta mejor que Venti, siempre se utilizó y gusta mucho más que Venti, es Jesucristo para juntar. Es uno de los personajes que no solo mejor junta con tu habilidad elemental cargada, junta con el vórtice que deja una vez caes haciendo el descendente, y con la C1 tienes dos habilidades elementales donde vuelves a tener 4 instancias de juntar enemigos con un área muy grande, sobre todo cuando dejas la elemental mantenida. Pues cada vez más nos están poniendo un solo boss gigantesco en el abismo donde da exactamente igual juntar. Es así. Y sabéis que esto está funcionando así cada vez más. Y no solo eso, sino que, como dije en un vídeo anterior de Mizuki, os recomiendo muchísimo ir a verlo porque Mizuki para todo el mundo es ¡no! ¡Skip! Porque viene después de Mabuika, Citlali y Arlequino y justo antes de ¡skip! Y se va ¡skip! Se va al permanente. La voy a sacar en cualquier momento. Me va a romper el piti como Kiki. Pues Mizuki, siendo de permanente, escuchad lo siguiente porque se nota que es más en la línea de lo que estoy comentando. Mizuki, como muchos habéis visto el otro vídeo, estáis diciendo ¡Phil, dilo! Tiene una C2 y cuidado, solo es una C2, a C0 no. Pero al ser de permanente, en algún momento y con suerte podrá salir esa C2, y recordar que una vez al año regalan un 5 estrellas del permanente, con lo cual en agosto de este año podéis sacar Mizuki C0, en agosto del año siguiente Mizuki C1, y si de aquí al siguiente agosto, que quedaría un año y medio, ha salido por ahí entre medias una Mizuki salvaje, a lo mejor la tenéis C2. Sin querer, sin gastar en su banner, de forma totalmente gratis en vuestra cuenta.
no habéis tenido en cuenta esto, pero la C2 de Mizuki te brinda, si tienes 1500 de maestría, 60% de bono año elemental a todos los elementos que reaccionan con el torbellino de Mizuki. Es decir, a la Nemo, como Kazuha. A 1000 de maestría, 40, el mismo bono que Kazuha. Pero es que Mizuki no solo puede darte sombra verde y 40% de bono año elemental si es C2 al equipo, igual que Kazuha, sino que es el healer del equipo que no es Kazuha. El bono de Mizuki dura el doble que Kazuha. A C2 es mejor que Kazuha. Y gratis. Te puede salir en cualquier momento. Y la puedes elegir una vez al año, gratis. Sí, amigos. Es un nerf directo a Kazuha. No sé cómo van a seguir esta línea temporal, pero lo que sí tenemos claro es lo siguiente. Este desenlace puede darse de principalmente dos resultados. Resultado número 1. Que ocurra como con Bennett y se haga la mítica de Bennett es innerfeable. Y puede ser que Kazuha acabe siendo innerfeable porque siempre puede cambiar la forma de cómo distribuyen los enemigos, si te ponen muchos pequeños o uno muy grande, etcétera, los equipos, cómo funcionan y demás. Opción número 2. Que como están intentando técnicas totalmente distintas a las que aplicaron con Bennett, porque con Bennett es muy complicado, y en este caso es literalmente power creepear y sacar personajes que hagan lo que hace Kazuha, pero mucho mejor, y en este caso gratis, si es C2 lo repito, y no es para todo el mundo la C2, porque capaz yo lo he pintado muy bien diciendo que se puede elegir de aquí a 2 años gratis 2 veces en cada agosto, pero habrá gente que quiera elegir un Tignari, o quiera elegir una Kiki, o quiera elegir una Mona para tener la C6 solo por colección y cariño. Entonces, no tiene por qué ser así. Pero la realidad es que Mizuki AC2 te da el doble de aporte que Kazuha a un equipo, porque te da el mismo sombra verde con el mismo cooldown, el bono año elemental que tiene mucho más techo que el 48% que te puede dar Kazuha C2, a 1500 de maestría que puede adquirir Mizuki con sus buffos y sus escalados y todo lo demás, y armas de maestría que no sean su arma, puedes llegar a 60 año elemental, que es más que Kazuha, el mismo cazador de dragones, y que te puede curar al equipo. Que esto puede complementarse mucho más con Furina aún por el tema de las cargas y el daño infligido. Así que este es el vídeo, esto es la evolución de las técnicas que está dando Hoyoverse con Kazuha y tienen mucho sentido por ser el primer Must Pull que salió en el juego desde la 1.6 y el más antiguo de los Must Pull y los personajes más rotos e importantes del juego, con lo que mucha gente lo tiene y de alguna u otra forma tienen que vender lo nuevo y que lo antiguo no sea tan bueno, pero como he dicho antes, existe la posibilidad de que lo intenten y no lo consigan. Además de que Mizuki es complicado que todo el mundo pueda llegar a tenerla con esa C2, que es la que realmente la hace competir. Si no es C2, no os preocupéis, tranquilos. Vuestro Kazuha no corre peligro todavía. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñi, y chaito.